Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Altare y acá estamos listos para meternos de lleno una vez más en la propuesta de la lectura pública de la Biblia. Este es el menú de pasajes bíblicos que vamos a recorrer en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ir al libro de Salmos y nos vamos a detener en el Salmo número 94, un salmo muy interesante en el que alguien abre su corazón y le pide y le ruega a Dios por justicia ante tanta injusticia, corrupción y crueldad de los enemigos con su pueblo. Junto con este clamor hay todo un voto de confianza en el poder, en la protección y en el refugio divino. Quizás te puedas sentir identificado con estas palabras. En segundo lugar, recorriendo el Antiguo Testamento, vamos a ir al primer libro de Crónicas y vamos a ver en el capítulo 12 y 13 cómo David sigue conformando su ejército, se le suman guerreros de todas las regiones y con muchas habilidades diferentes, y también vamos a poder ver un hecho sumamente curioso y doloroso que ocurrió cuando David intentaba trasladar el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. En tercer lugar, yendo al Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Romanos, entre los versículos 13 y 25, vamos a ser altamente inspirados por una fe como la de Abraham. Alguien que en el medio de un montón de dificultades y del paso del tiempo decidió depositar toda su esperanza en la promesa de un Dios que él sabía que no le iba a fallar. Esa fe, hasta el día de hoy, tiene implicancias y beneficios espirituales para nosotros. Te invito a que una vez más te enganches en la propuesta de la lectura pública de la Biblia. El libro de Salmos, capítulo 94. Oh Señor, Dios de venganza, oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor. Lastiman a los que llamas tuyos. Matan a las viudas y a los extranjeros. Y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen. Y además, al Dios de Israel no le importa. Piensen lo mejor, necios. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? El que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? Él castiga a las naciones. ¿Acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor. Aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles, hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia, y los de corazón íntegro la procurarán. ¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? ¿Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia? Se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes. Pero el Señor es mi fortaleza. Mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos.
los destruirá por sus pecados. El Señor, nuestro Dios, los destruirá. El primer libro de las Crónicas, capítulo 12. Los siguientes hombres se unieron a David en Siclag cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Semá, de Gibeá. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet; Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán y Josabad de Gedera; Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías y Cefatías de Aruf; Elcana, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, quienes eran coreitas; Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados, y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: Si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí. Que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión, los hicieron volver porque dijeron: Nos costará la cabeza si David cambia su lealtad, se une a Saúl y se vuelve contra nosotros. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclag: Adnas, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores, porque eran guerreros valientes y capaces, que
que llegaron a ser comandantes de su ejército. Día tras día más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. De la tribu de Judá había 6,800 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Simeón había 7,100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 4,600 guerreros. Entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3,700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3,000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se había mantenido leal a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín había 20,800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés al occidente del Jordán, 18,000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón había 50,000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1,000 oficiales y 37,000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28,600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40,000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120,000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad, todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con David durante 3 días, porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron a la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. El primer libro de las Crónicas, capítulo 13. David consultó con todos sus oficiales, entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: Si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Toda la asamblea estuvo de acuerdo, porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. De manera que David convocó a todo Israel, desde el arroyo de Sior en Egipto al sur, hasta la ciudad de Lebo Amat al norte,
para que participara en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios con todas sus fuerzas, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo de Dios y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom de Gat. El arca de Dios permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que él poseía. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio.
porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios.